Buen día a todos, mi nombre es Elsie Gisela Enríquez Castaneda, mi grupo es el número 15 y este día nosotros les vamos a explicar lo que es un poco el español salvadoreño y asimismo enfocándonos en lo que es la teoría del sustrato o sustratista, que es llamada así también. Bien, dice que El Salvador, igual que los demás países centroamericanos, es una nación eminentemente voceante, es decir, que se prefiere el empleo del pronombre vos y las formas verbales correspondientes, frente al tú, que aparece como único ocupante del paradigma pronominal de segunda persona, singular en los manuales de gramática. A diferencia de algunos otros dialectos, presenta un sistema pronominal que da cabida a los tres pronombres singulares del castellano, que son tú, vos y usted. Bien, dice que la situación de los pronombres personales en El Salvador es matizada, pues además de la dicotomía pan-centroamericana, vos, usted, existen casos de tuteo interno, es decir, entre interlocutores salvadoreños sin pretensiones e extranjerizantes. Algunos salvadoreños, pero no todos, aceptan el empleo ocasional de tú como variante intermedia. Significa amistad, pero sin el grado de confianza que requiere el voceo. Este trato tridimensional se encuentra sobre todo entre personas con personas con mayor preparación escolar, pero se puede afirmar que el uso esporádico de tú no es tan ajeno a las normas salvadoreñas, como el mismo pronombre en territorio nicaragüense. Nota que El Salvador no constituye excepción en lo referente al voceo popular. De hecho, el voceo está allí enormemente extendido en la conversación familiar. Explicamos lo que es el tema general del español salvadoreño. Vamos a adentrarnos en lo que es la teoría del sustrato o sustratismo lingüístico. Bien, creo que más de alguno de nosotros pues no sabemos o no tenemos una idea clara de qué es el sustrato, o tal vez pues nunca lo hemos escuchado. Pero bien, este día nosotros queremos dejarle claro qué es el sustrato, y para darle una idea muy breve y clara para lograr entender bien lo que es. Bien, dice que es un término que se refiere sobre todo en caso de pueblos conquistados por otros de lenguas distintas, a las influencias léxicas, fonéticas y gramaticales que ejerce la lengua originalmente hablada en el territorio sobre la lengua que la sustituye. Prácticamente es eso, que es la sustitución de la lengua originaria de la región por otra. Es básicamente eso. Después de haber dado una idea clara de lo que es la teoría del sustrato, vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la teoría. Dice que de acuerdo a Quesada, la teoría del sustrato, con la cual el español de América ha sido fuertemente influido por las lenguas indígenas, el primer filólogo que da muestras de interés por el tema es Juan Eligio de la Rocha, el cual en 1858 él afirmaba que cuando la conquista encontraron los españoles que habitaba Centroamérica por varias naciones aborígenes, entre los que sobrepujaban los quichés y cachiqueles en Guatemala, lencas en Honduras, nahuales o mexicanos en El Salvador y Nicaragua, donde también figuraban por su idioma sonoro los mangues. Todas las lenguas afectaron con su acento el español al naturalizarse, obviamente, recibiendo esta al mismo tiempo un caudal de voces y después de provincialismos varios, entre los que así a los nombres de frutas, flores, animales, manjares, como los de otro género, se debe dar preferencia a los del Salvador y Nicaragua, tanto por el mérito intrínseco de la lengua mexicana de donde procede,
rica y armoniosa como la griega, cuando porque esta fue el habla de la nación más civilizada que existió en todo nuestro continente. De haber dado una idea clara de lo que es la teoría del sustrato, vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la teoría. Dice que de acuerdo a Quesada, la teoría del sustrato, con la cual el español de América ha sido fuertemente influido por las lenguas indígenas, el primer filólogo que da muestras de interés por el tema es Juan Eligio de la Rocha, el cual en 1858 él afirmaba que cuando la conquista encontraron los españoles que habitaba Centroamérica por varias naciones aborígenes, entre los que sobrepujaban los quichés y cachiqueles en Guatemala, lencas en Honduras, nahuales o mexicanos en El Salvador y Nicaragua, donde también figuraban por su idioma sonoro los mangues. Todas las lenguas afectaron con su acento el español al naturalizarse, obviamente, recibiendo esta al mismo tiempo un caudal de voces y después de provincialismos varios, entre los que así a los nombres de frutas, flores, animales, mujeres, como los de otro género, se debe dar preferencia a los del Salvador y Nicaragua, tanto por el mérito intrínseco de la lengua mexicana de donde procede, rica y armoniosa como la griega, cuando porque esta fue el habla de la nación más civilizada que existió en todo. El interés por el sustrato indígena llegó a ser tan intenso que varios defensores de esta tendencia llegaron por una parte a ver el español centroamericano como un castellano forrado de voces y giros lingüísticos de origen náhuatl, y por otra, a creer que el contacto fue anterior a la conquista española y, en consecuencia, el caudal de voces náhuatl en el español es herencia precolombina. Por ejemplo, y respecto de El Salvador, según Geoffroy, el náhuatl es el responsable de que el español de su país no distinga la diferencia ibérica entre la fricativa interdental sorda y la apicoalveolar del yeísmo, y de que el fonema X se realice de forma lenis. Asimismo, este idioma, a causa de su sistema polisintético, es el responsable de algunas contradicciones tales como vapue, que es vaya pues sí, que es pues sí, voa, que es voy a, y diai, que es y de ahí, y otros diversos ejemplos que nosotros que nosotros ya debemos de conocer, y pues varias veces han sido utilizados por nosotros, no lo podemos negar. Así como la gran cantidad de palabras compuestas empleadas en dicho país centroamericano, muchas de las cuales según el autor son combinación del náhuatl y el español. Sin embargo, entre quienes mostraron su interés por la teoría del contacto lingüístico y del sustrato, hubo asimismo algunos que pusieron su nota de duda respecto de la abrumadora presencia de vocablos aztecas en el español como herencia del contacto cultural precolombino. Tal es el caso del filólogo Fernández Ferraz, quien en 1892 escribe: demuestra la existencia de palabras de origen mexicano en todos los países conquistados y poblados por España, Filipinas, incluso dominación más o menos duradera de la pujante raza azteca. Se hace esa cuestión él y dice que no, precisamente, y hasta tengo la idea de que la mayor parte de esas sonoras voces nahuas fueron traídas de México a los países de Centro y Suramérica por los españoles mismos, que entendieron acaso que por medio de esa lengua serían comprender de los otros pueblos que sucesivamente fueron visitando, sometiendo y poblando de norte a sur. El mismo parecer es Arroyo, en 1971. Afirma lo siguiente: en relación con el vocabulario del español costarricense, no hay influencia del náhuatl en las lenguas indígenas costarricenses. Los nahuatlismos del habla popular, pues,
tienen que haber llegado durante la colonia, especialmente traídos por funcionarios de la corona y otros emigrantes que habían vivido en regiones americanas como México, Guatemala, El Salvador, etc., donde tales voces estaban vigentes. Según Geoffroy, 1987 es en la influencia de las lenguas indígenas en donde visualiza el pilar para la comprensión del español americano. Sí es necesario hablar porque no se trata solamente de la incorporación de indigenismos, sino también de importantes modificaciones introducidas por los indígenas en el español, no solo enriqueciendo el vocabulario, sino también alterando radicalmente la morfología y la sintaxis, provocando cambios semánticos determinados por las formas de pensamientos y las maneras de vida de los pueblos americanos. Geoffroy Rivas observa el fenómeno de la reducción de Z, C y S al ceseo, reconocido pues como ceseo, y además la inspiración de S en el español salvadoreño. Sin embargo, este fenómeno, como lo demuestra, entre otros autores, la pesa en su español de América no se debe a la influencia indígena alguna. Pese a que hoy en día se puede demostrar que muchos de los fenómenos considerados influencia del náhuatl por Geoffroy Rivas y otros suscriptores de la teoría sustratista indigenista, también ocurren en zonas lingüísticas de toda América, en las que ninguna se habló aquella lengua y algunos hasta en la misma España. Los trabajos de Geoffroy Rivas en el contexto de su producción encierran una doble subversión académica en el país. Primero porque Geoffroy Rivas se atreve a presentar explicaciones de cómo el español salvadoreño tiene una influencia de la lengua indígena. Y no hay que perder la vista que después de los sucesos de 1932 a la población indígena se le negó en el país hasta el derecho de hablar su lengua. Hablar náhuatl era motivo de persecución. Este respeto, admiración por la indígena va a ser una constante en otros ámbitos de su trabajo, en poesía, ensayista, etc. Geoffroy Rivas fue un gran prospecto para lo que es hoy en día el sustrato y pues en todo lo que es su trabajo de poetista, ensayista. Continuaré hablando sobre la teoría del sustrato. Nace con el dialectólogo Graziadio Ascoli en Italia a fines del siglo XIX y tiene que ver en un principio con el latín y las lenguas de sustrato. En América, esta teoría cobró fuerza debido en parte a que no existían estudios de conjunto que describieran el español hablado, ni en las diferentes regiones del Nuevo Mundo ni en la península ibérica, lo cual indujo a pensar que el español americano estaba teñido de elementos sustratísticos muy fuertes. Los pensadores de la época no se podían explicar el origen de las manifestaciones lingüísticas americanas ni compararlas con las de España. Rudolf Lenz, un alemán que viaja a Chile, observa una serie de rasgos lingüísticos en el español de dicho país y los asocia a la lengua araucana o mapuche. Por su parte, el humanista dominicano Pedro Enríquez Ureña es el primero que hace una división dialectal de América en 5 zonas, tomando como criterios de división las lenguas indígenas de las zonas en cuestión, que son azteca, maya, quechua, guaraní y araucano. Según el pensador dominicano, la realización tensa de sí y la realización de las vocales átonas en unión con S en la antiplanicie mexicana se deben a la influencia del sustrato indígena náhuatl, Vaquero 1996. El venezolano Ángel Rosenblatt reconoce
influjos indígenas en el español americano y atribuye el consonantismo, el vocalismo y la entonación de las tierras altas de América a la influencia de las lenguas indígenas, ya que se desvía bastante del castellano peninsular. Moreno de Alba, 1993. Por otro lado, si bien Bertil Malber, 1992, ve en una serie de aspectos fonéticos, morfosintácticos y léxicos del español americano, del Paraguay y de México. Malber, 1992, respecto de los elementos suprasegmentales, Rafael Lapesa, 1980, se inclina a pensar que muy probable es que se mantengan caracteres prehispánicos en la entonación hispanoamericana, tan distinta de lo que es la castellana. La entonación del español de América, muy rica en variantes, prodigas, subidas y descensos melódicos, mientras la castellana tiende a involucrar las inflexiones sosteniéndose alrededor de una nota equilibrada. Sin embargo, renglón seguido reconoce que son impresiones carentes de validez doctrinal y que se debe someterlas a prueba. El léxico indígena es el mayor causante del espejismo del sustrato, ya que es en ese componente lingüístico donde mejor se nota el aporte de las lenguas indígenas en el castellano. Si bien en la actualidad nadie duda de las grandes contribuciones de ciertas lenguas indígenas al español de las distintas regiones americanas, como Yucatán, los Andes y Paraguay, las cuales no solo se restringen al vocabulario, sino también a la fonética y a la morfosintaxis. Es también un hecho consabido que el indigenismo no es el único componente ni el más sobresaliente en la gestación y configuración del español americano. Además, hay un problema en el estudio del sustrato en América, y es que muchas lenguas hoy extintas y sin estudio no pueden tomarse como parte del bilingüismo o como causantes de influjos sobre el castellano. Por otra parte, ocurre que muchos de los rasgos que se han considerado sustrato figuran en otras partes de América donde nunca se han hablado las lenguas indígenas en cuestión. Muchas gracias. Y continuando con el tema, pues a mí me ha tocado hablar un poco sobre lo que es el sustrato náhuatl en el español de El Salvador. Dice que el náhuatl como lengua dice que ha ido perdiendo su estatus lingüístico dentro de la misma sociedad salvadoreña. Sin embargo, algunas cosas de la realidad que existían en el territorio y que no pudieron ser nombradas por los mismos españoles conservadores, dice que hasta la fecha conservan su nombre original. Montufar dice: muchos términos son procedentes en buena medida de la lengua ancestral, que en este caso es el náhuatl. Al explicar este proceso dice que se emplea el tecnicismo del sustrato lingüístico para referirse a la lengua que fue sometida por otra invasora. La lengua que prácticamente desaparece aporta a la que se impone un cuerpo de vocabulario que es de uso común. Esta misma autora dice que agrega: el fenómeno se da porque muchos referentes, ya sean objetos, procesos, flora o fauna, dice que no existían en el español, por lo tanto habían que nombrarlos con el vocablo usado en la lengua nativa, que es el náhuatl en este caso. Dice que Geoffroy Rivas dice que apunta: la profunda aculturación sufrida por los núcleos indígenas de El Salvador han hecho que el náhuatl casi desaparezca como lengua hablada, pero su influencia sobre el español ha sido inmensa, no solo por la introducción de un abundante vocabulario, sino también por haber provocado
importantes modificaciones, ya sean morfológicas, sintácticas y fonéticas. George Laird y Larín dice que aportan sobre los topónimos de El Salvador. La mayoría de estos son de origen náhuatl. Al ver su significado podemos apreciar que los indígenas colocaban su nombre al lugar según lo que abundaba en dicho lugar. Por ejemplo, Sensusat, que se le llamaba así a Sonsonate, ya que Sonsonate tiene lo que son muchas aguas por los diversos manantiales, los ríos, las lagunas, las playas que existen en la misma zona de Sonsonate. Así desaparecen los pueblos y se unen sus culturas en el tobillero de los siglos, pero los nombres geográficos primitivos aún sobreviven, perduran indestructibles, sostenidos por la misma tradición y respetados por los legados intocables de un remoto pasado. Se debe recordar que la lengua de un pueblo es determinante para su identidad. En este sentido, los vocablos de origen náhuatl han mantenido en el español de El Salvador palabras común, como lo que es el maquilisguat, el izote, chumpipe, el huacal, el alguaiste, etc., que forman parte de la misma identidad lingüística propia de El Salvador. Dice que las lenguas indígenas de El Salvador y otras de Latinoamérica han quedado relegadas a los usos orales. El sustrato de cada una de ellas es parte de la cultura nacional que merece ser conservada, difundida y desarrollada para contribuir con la revitalización de las mismas y la preservación del patrimonio cultural intangible. Dice que diversos fenómenos como la invisibilización por parte del Estado, la migración campo-ciudad, la censura, la negación de la identidad, la globalización, entre otros, dice que han causado un impactante daño en las costumbres y tradiciones, logrando desarticular su tejido social. Dice que en El Salvador los estudios de la lengua náhuatl se han enfocado en diversos aspectos. Algunos de ellos abarcan toda la cultura pipil y otros son específicamente lingüísticos. Sin embargo, hasta ahora no se ha realizado un estudio acerca de las creencias y actitudes lingüísticas sobre el uso del sustrato náhuatl. En cuanto a las investigaciones realizadas de la lengua náhuatl pipil, se destacan los aportes de Pedro Geoffroy Rivas, como es el estudio titulado La lengua salvadoreña. En dicho trabajo incluye la primera corriente de asimilación de vocablos náhuatl al español. Fue provocada por los propios conquistadores, quienes, al tropezar con plantas, animales o cosas que les eran totalmente desconocidas y para los cuales no había nombre alguno en el español, se vieron forzados a adaptar el nombre náhuatl para designarlos, especialmente cuando se trataba de alimentos. La investigación de Geoffroy se caracteriza por ser un estudio exhaustivo de estas lenguas que se relacionan y de cómo se fue deformando el náhuatl, incluso hasta castellanizarse a la manera más cómoda de los españoles conquistadores. Existen en la lengua fonemas no usuales como TS, SH, TL y terminaciones en T, TL o C que los castellanos no lograban pronunciar debidamente. Así el fonema SH se transformó en J y se dijo Acajutla en vez de Acachutla. Los nahuicismos que continúan vigentes están relacionados con las respectivas prácticas culturales que los respaldan. Por ejemplo, el término alguaiste o alguaiste, como a veces se le escucha, ha sobrevivido por el simple hecho de que se usa ya sea para aderezar el mango o más que todo se usa con frutas. Entonces este ha sido el motivo por lo cual sobrevive esa palabra. Dice que el desconocimiento de muchos términos está vinculado con la separación campo-ciudad, dado que muchas relaciones se han perdido, ya que ahora ya no se asiste a las moliendas o a las atoladas, que era
algo que se practicaba en aquel entonces. Entonces eso se ha ido perdiendo por el simple hecho de que las personas migran de lo que es el campo hasta la ciudad. Otra podría ser que el hablante también busca la efectividad y la facilidad de comunicarse, y es por eso que es una razón por la cual el náhuatl se ha ido perdiendo, porque las personas tratan la manera de expresarse lo más fácil. También podemos decir que algunos nahuicismos utilizados en la actualidad por los hablantes salvadoreños son empleados con diferentes significados. El náhuatl fue la lengua de la cultura pipil, uno de los pueblos autóctonos ubicados en lo que hoy es El Salvador. Este territorio fue invadido por los españoles conquistadores, lo cual afectó a los habitantes, la lengua y las prácticas culturales. Sin embargo, el náhuatl dejó su sustrato, que ha perdurado hasta la actualidad. No obstante, es evidente que con el tiempo y los cambios sociales, su uso ha ido disminuyendo. La pérdida del náhuatl y su sustrato es alarmante, tanto así que algunos estudios consultados pretenden identificar según se utilizan vocablos en el plano léxico del español salvadoreño. Para comprender el fenómeno tratado, se debe considerar la diversidad de factores que pueden incidir en la pérdida del empleo de voces provenientes del náhuatl, tales como lo que es la sociedad, la cultura, el acceso a los medios de comunicación, el internet, entre otros aspectos que no presentan sustrato náhuatl. En sí, eso es como uno de los factores que nos afecta, que se va perdiendo lo que es la lengua nativa, porque en el internet, en lo que es las redes sociales, los medios de comunicación nos mencionan lo que es palabras de la lengua nativa. Entonces por eso nosotros no estamos como se podría decir relacionados con esas palabras y no las logramos entender. Como el ejemplo que poníamos, la migración de campo-ciudad, ya que el estudiante que se muda de la ciudad a la ciudad, con el paso del tiempo va perdiendo el léxico de la lengua, dado que los referentes tienen otros nombres o no se utilizan. O sea, si yo vengo del campo y migro hacia la ciudad, obviamente las palabras que se ocupan en la ciudad son muy diferentes a las que se ocupan en el campo, ya que dice que además la sociedad exige un español que cumpla con las normas lingüísticas. George Lemus sostiene que tan solo existen 200 nahuatlantes en El Salvador, todos residentes en la zona occidental del país y de una edad muy avanzada. A la vez dice que atribuye a una diversidad de causas la pérdida de la misma lengua nativa. Una de estas causas es la negación de la cultura indígena, y es la más relevante para este estudio. Cabe mencionar que Campbell mantiene ese mismo número de ancianos hablantes. Desde hace mucho tiempo atrás, el gobierno central se ha manifestado y se ha preocupado por lo que es el mismo, porque para el gobierno esto es como una amenaza de muerte, que el náhuatl vaya desapareciendo, ya que se podría conservar, pues, y podría seguir siendo un legado de El Salvador. Dice que la desaparición total de esta parte de la cultura salvadoreña repercutirá en el sustrato, porque afectará a las herencias de la cultura del país. Es importante concebir no solo la lengua náhuatl como tal, sino como sustrato en el español salvadoreño. Esta lengua ha perdurado en el español de una forma encubierta gracias a la conservación de algunas prácticas culturales. Esto es debido a que ya que las personas se vuelven leales a la lengua indígena sin saber que en su lenguaje cotidiano utilizan partículas del náhuatl. Desde luego que las lenguas indígenas del Salvador han sido desprestigiadas, y eso se refleja en el número reducido de las personas que lo hablan acá en El Salvador. Bueno, y pues las dejo con mi compañera. La teoría sustratista dice que empezó a cobrar fuerza debido a que no habían estudios que describieran al español del Nuevo Mundo ni en la península ibérica, lo cual indujo a pensar que el español de América estaba teñido de elementos sustráticos muy fuertes.
En América, esta tendencia inicia con Rodolfo Lenz, quien sostuvo que los rasgos característicos del español chileno se debían a la influencia del sustrato de las lenguas indígenas. En nuestro continente, el español, dado que este como el latín había sido una lengua trasplantada y superpuestas sobre otras lenguas habladas previamente por la población. Bien, sobre esta teoría, de acuerdo a Guirola, opina que el primer enfoque vertido en estudios concretos son los hechos por el ya mencionado antes Lenz sobre el español en Chile, donde el lingüista alemán señala reiteradamente el influjo del aurácano sobre el español de Chile, principalmente español con sonidos auracanos. En la misma línea argumental se puede precisar que el apogeo de la hispanización tiene lugar con el proceso mismo del mestizaje, elemento esencial para entender en su plenitud la realidad americana. Como no podía ser de otra manera, la influencia indígena es tan tangible en el español de hoy que no es posible entenderlo sin ella. Además, según Guirola, para la necesaria intercomunicación, los procedimientos y los descubrimientos y colonizadores se valieron de diversos procedimientos. El primero consistió en tomar indios cautivos que servían de intérpretes y aún de intermediarios. Esto hizo Cristóbal Colón en sus 4 viajes. En todas partes hubo españoles que ingresaron en la vida y costumbres de los indios y aprendieron sus lenguas, entre ellos los cautivos o náufragos, en que ocasiones vivieron entre los naturales de manera íntegra durante largos periodos. En este proceso de indianización de los españoles es sin duda uno de los aspectos más novelescos de la historia de la conquista y la colonización en América. Establece una convivencia estable que manifiesta predominantemente en 3 maneras de trabajo del mestizaje, en 3 maneras de trabajo que es el mestizaje y la catecización. En cuanto a la extraordinaria realidad del español, sería impensable sin la aportación de los países americanos. Sin embargo, la opción podría haber sido otra, ya que en un principio, por motivos de la evangelización, establecieron el náhuatl desde Zacatecas hasta Centroamérica como lengua general, y algo semejante puede decirse del quechua, que alcanzó su mayor difusión durante la colonia. En Colombia fue el chibcha y en Paraguay el tapi-guaraní, quienes alcanzaron el rango de lenguas generales por fuerza. En el español, no solo una visión del mundo, sino su idiosincrasia en sumergirse en un sistema lingüístico que originariamente le era ajeno. Aunque se aparta de un sistema lingüístico, los elementos lingüísticos indígenas, sin caer en la tentación de o supervalorarlo, lo tenemos que presentar a la hora de rastrear la penetración del español por tierras americanas. Sin embargo, las lenguas aborígenes de América, como es obvio, solo pudieron influir en el español. En el nivel léxico, pues se trata del más superficial de la estructura lingüística, basándose esencialmente en la influencia de lenguas indígenas, establecidas en América hispana, 5 grandes zonas diferentes: México Nuevo, México de América Central, determinada por la influencia de las lenguas náhuatl. Número 2, América Central, determinada por la influencia de la lengua náhuatl, Venezuela y la costa caribeña de Colombia, producto de la mezcla del español con el auracano. Ecuador, Perú, Bolivia y zona norte de Chile, determinada por la
determinada por la lengua quechua. 4. Centro y sur de Chile, producto de la mezcla del español con el araucano. 5. Argentina y Paraguay, determinada por el guaraní. El náhuatl es el responsable que el español de El Salvador no distinga la diferencia ibérica entre la fricativa interdental sorda y alveolar, el yesmo y el fonema. Se realiza de forma lenis. Asimismo, este idioma, a causa de su sistema polisintético, es el responsable de algunas contrataciones tales como el va pues, vaya pues sí y pues sí, voy a, y de allí y de ahí, y otras. De igual manera, la gran cantidad de palabras